por las acciones de Kuntur Transportadora de Gas? No conozco. No lo recuerdo. ¿Recuerda el inventario de Kuntur Transportadora de Gas cuando fue adquirida por Odebrecht? ¿Cuál era su activo más importante? El contrato de concesión. ¿Por qué razón Kuntur Transportadora de Gas realiza pagos a First Capital entre mayo y octubre del 2012? Porque se le contrata para hacer una asesoría financiera. ¿Estructuración? No sé si es estructuración, pero hacía asesoría financiera para Kuntur, efectivamente. ¿Sería la compra-venta de las acciones de Kuntur? ¿Asesoraron en la compra-venta de las acciones de Kuntur? No, porque la compra de Kuntur se da y la opción de compra se da en 2011. Y si mal no recuerdo, ese contrato ya es de Kuntur, ¿no? De 2012. ¿Es el 2012? Sí, ya es un año después. En la época de la segunda compra de acciones. No, porque ya la opción de compra contemplaba absolutamente todas las condiciones. Ya ese documento estaba, o se ejercía o no se ejercía. No había mayor detalle. No, yo le estoy diciendo que la fecha coincide del contrato con la segunda. No era para el tema de la compra. No era para la. No. Era para algún tema financiero. Sí, ¿Puede hacer alguna especificación? Bueno, sí, a esa fecha lo que se estaba trabajando, había salido publicada esta norma que autorizaba y ordenaba a que Petroperú participe del gasoducto, y lo que la asesoría que prestaba era una asesoría con miras a esta participación, ¿no? ¿Y con quién usted tenía relación de First Capital? Bueno, yo a esa época yo estaba más abocada, digamos, un poco a la revisión legal que hacía Petroperú de la empresa, lo que llamamos comúnmente due diligence. Un poco a explicar. ¿Llaman comúnmente qué? Due diligence, ¿no? Due diligence, porque como iban a adquirir. Y algunas veces habían algunas preguntas puntuales sobre el tema, digamos, no sé, de algún tema de concesión, y la persona que se encargaba y que asistía era el señor Gerardo Sepúlveda. Lo haber estado en reuniones con él 3 o 4 veces internamente para reuniones de trabajo. O sea, por First Capital usted trabajaba con Gerardo Sepúlveda. Sí, bueno, yo directamente no, porque yo no vería la estructuración, pero sí teníamos reuniones con varios gerentes para cuando habían preguntas sobre la concesión. ¿El señor Milla Comitre? Es posible, pero no recuerdo exactamente, porque después el señor Milla trabajó en Odebrecht, entonces ya se me confunde un poco, si es que no lo recuerdo muy bien. No sé si iba por Kuntur o si iba por un tema de gestión de la empresa. ¿El señor Pedro Pablo Kuczynski? No. Como gerente legal del proyecto Kuntur, ¿cómo garantizaba Kuntur Transportadora de Gas las deudas que progresivamente adquiría con Odebrecht? ¿Qué pagos de los gastos de Kuntur hacía Odebrecht? ¿Qué servicios les prestaba? Prestaba, como le comento, servicios de ingeniería, ¿no? LIA, estudio de riesgo, manual de diseño, y lo que se había hecho era esta suerte de bolsa, como le comentaba, donde cada uno ponía, digamos, cuánto le debía uno a cada uno, y sobre la base de eso se decidió qué porcentaje adquiría cada uno, con qué porcentaje se quedaba cada uno de la empresa. Entiendo que no hubo pagos específicos de servicios, sino que las deudas de alguna manera se convirtieron en este reflejo de porcentajes, y luego también hubo un pago por las acciones, ¿no? ¿Realizó Odebrecht los estudios de impacto ambiental de Kuntur Transportadora de Gas? Directamente no, pero entiendo que sí monitoreaba, porque le digo, tiene que ser una empresa especializada la que ejecuta el trabajo, ¿no? Pero no recuerda quién. Miren, lo que pasa es que no quiero acá ser inexacta, pero creo que pudo haber sido Walsh, pero yo les pediría que requieran a Kuntur que les confirme el nombre, ¿no? Puede ser que me esté equivocando. ¿Cuánto tiempo trabajó el señor Gerardo Sepúlveda con ustedes? A ver, de esas 3 o 4 veces que usted recuerda haber tratado con él, ¿ha sido en qué periodo de tiempo? Yo creo que fue un periodo bien corto, creo. Puede haber sido
3 o 4 meses en el año 2012, no sé, desde febrero a marzo, abril. Después, en verdad, nunca más tuvimos reuniones con él o nunca más lo vimos. Por lo menos ¿Y al señor Milla Comitre? El señor Milla en algún momento entró a trabajar a Odebrecht y no sé específicamente qué función cumplía, pero sí lo veía, a veces me lo cruzaba en el pasillo, ¿no? Y, sí, antes, congresista Mulder, ¿cuál fue el producto de la asesoría del señor Sepúlveda? El entregable no lo sé. ¿Perdón? No lo sé, proveía asesoría, pero no sé si había un entregable. Asumo que no fue exitosa la asesoría porque finalmente el proyecto, digamos, este préstamo que supuestamente iba a dar Petroperú con COFIDE nunca se dio, ¿no? Congresista Mulder. Justamente más detalles sobre la respuesta que acaba de dar, en el sentido de que la presencia del señor Sepúlveda era a título de qué, a quién representaba, y si se tenía conocimiento por parte de Odebrecht que representaba a empresas vinculadas al señor Pedro Pablo Kuczynski. Señora Jocama. El señor Sepúlveda trabajaba o era accionista de First Capital, no lo sé, pero él era el quien prestaba el servicio. La verdad que yo no sabía quién eran sus socios, si el señor Kuczynski participaba de las empresas. Por lo menos no era una información que manejábamos al nivel nuestro, ¿no? ¿Pero cómo llegó? ¿Cómo llegó? No sé, un día nos dijeron preparen el contrato que First Capital va a asesorar en este tema. Le hablo mi jefe, Luis Fernando de Castro Santos. No, Luis Fernando de Castro. ¿Fernando Castro? Luis Fernando de Castro Santos. Luis Fernando de Castro Santos. Él es el que le dio la orden. Ese es mi jefe y me dice y le dijo, First Capital va a prestar servicios a Kuntur para ayudar en este proceso de incorporación de Petroperú como accionista, el préstamo puente, preparemos un contrato. Y el señor Sepúlveda se presentó un día, dijo yo soy el señor Sepúlveda, el de la firma de First Capital, y se sentó al lado de su escritorio y empezaron a ver qué iban a hacer. No, él era un consultor, ¿no? Entonces lo que sucedía llegaba era que, como cada cuánto. A ver, no sé si venía más seguido de lo que yo lo vi, pero las veces que yo lo vi eran, por ejemplo, mi jefe decía, hoy día el señor Sepúlveda necesitaba absolver algunas preguntas sobre el contrato de concesión y convocaba a las áreas que consideraba que podían absolver las preguntas y nosotros nos sentábamos y ayudábamos a absolver esas preguntas. El trabajo, digamos, de qué hacía exactamente, yo les puedo decir las veces que yo, digamos, me reuní con él, que efectivamente era para ese tipo de trabajo, ¿no? Básicamente absolver preguntas o si había una consulta de índole legal, y generalmente éramos varios gerentes o varias especialidades, ¿no? A ver, absorber preguntas. No creo que sea sobre la culinaria chilena o cosas así. El señor es especialista en recoger fondos, ¿no es cierto? No es tampoco un especialista en gas, sino se desenvuelve en el mundo financiero. ¿Qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas había alrededor del tema financiero? Por ejemplo, nos preguntaba, a ver acá haciendo un poco de memoria, ¿qué tipo de concesión es esta? ¿No? ¿Es una concesión autosostenible, confinanciada? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cómo podría, digamos, cuál es el mecanismo de garantías, de esquema de seguridad, de derechos, facultades, beneficios que otorga la ley, que otorga el contrato? Digamos, un poco entender hasta donde yo, efectivamente usted lo que dice es correcto, o sea, no es que él haya sido un especialista, entonces la pregunta era mucho de contexto, de marco legal, de derechos y obligaciones de la concesión, ese tipo de pregunta, ¿no? Yo me imagino que con miras a dar una asesoría integral en este proceso de expectativa de incorporación de Petroperú como accionista y del otorgamiento de una
O sea, él, por ejemplo, ofrecía que Petroperú se incorporara como accionista, que iba a hacer las gestiones, que tenía contactos y que iba a facilitar ese tema. En realidad ya para esa época ya había una norma, no sé si habrá entrado antes, yo les digo de la fecha en donde nosotros firmamos, ya había una norma y de hecho, si mal no recuerdo, ya incluso a nosotros como equipo se nos había convocado en algunas reuniones con Petroperú. Entonces cuando él se incorpora, ya había relativamente algo en marcha, ¿no? No sabría decirle si hubo reuniones previas a la fecha que yo lo vi. La verdad que no le podría decir, no lo recuerdo. Y en lo que se refiere a la necesidad de buscar financiamiento, bueno, eran 7.300 millones de dólares, ¿él se encargaba de eso? No, a esa época no había todavía 7.300 millones de dólares, sino era la concesión de Kuntur. Y lo que se trabajó, incluso yo recuerdo... ¿Más o menos qué año estamos hablando? 2012, todo esto es 2012, ¿no? Lo que había y se trabajó, recuerdo, era una presentación del proyecto a Petroperú, el proyecto de Kuntur era, ¿no? En esa época, y la estructuración, si ustedes quieren llamarlo así, lo que ofrecía o el servicio que prestaba el señor Sepúlveda era de este préstamo puente que había ofrecido el Estado a través de COFIDE y el MEF, ¿no? Entonces, no sé si buscaba otros inversionistas, yo creo que no, porque nunca, por lo menos a nosotros no nos lo comunicaron, pero sí había, digamos, el trabajo más grueso, era en esa época de todos nosotros, era con Petroperú. Correcto. Quiere decir entonces que el señor Sepúlveda se mostraba como una persona vinculada, o por lo menos que hacía gestiones en entidades estatales, como Petroperú, COFIDE, el MEF, etcétera. O sea, se vendía como una persona que iba a lograr que estas entidades estatales apalancaran un poco el tema financiero. La verdad, ¿Ese era su contrato? ¿Qué decía su contrato? No, su contrato decía que iba a prestar servicios de asesoría financiera. La verdad, cómo se vendía no les sabría decir porque yo no era la persona que contrataba a los asesores, ¿no? Digamos, nosotros más bien éramos un rol de apoyo. A mí, la verdad es que me pareció siempre una persona profesional, sus servicios no parecían ser diferentes a otras empresas que brindan asesoría financiera con las cuales trabajaba en otras cosas, parecía que hacía su trabajo. ¿Pero usted era la interlocutora de Odebrecht con él o eran otras personas también? No, yo era la abogada, había un área de asesoría, digamos, de estructuración financiera que se encargaba de ver, bueno, junto con la gerencia general obviamente, que se encargaba, digamos, de ver los temas más complejos de financiamiento, digamos, cómo iba a entrar Petroperú, todo esto pues vinculado a plata, ¿no? Que se trabajaba con ellos, como les digo, nosotros más la parte más operativa de gestión estábamos más abocados un poco al proceso de due diligence, en absorber preguntas, en entender un poco cómo iba a ser este proceso. La verdad es que como le digo, cuántas veces vi al señor Sepúlveda, pueden haber sido 4 o 5 veces, el trabajo fue absolutamente normal y regular de trabajo, él no vendía, por lo menos frente a nosotros, no se vendía como nadie en particular, más que prestaba sus servicios, ¿no? ¿Y cómo se le pagaban los honorarios a él? ¿Cuánto cobraba? No recuerdo cuánto cobraba, creo, a ver acá nuevamente, creo que se le pagaba normal como que un fee mensual, pero ahí sí les pediría, porque no quiero acá decir algo que no es correcto, que requieran el contrato a Kuntur, ¿no? Que ahí con absoluta certeza van a saber cómo se le paga. Pero me imagino que tendría, como usted señala, un fee y digamos, un pago de éxito también, de honorario de éxito. Es posible. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Congresista García Belaunde. A ver, la señora Ocama es abogada, hace un contrato, pero no sabe los términos del contrato. No recuerda los términos del contrato, ¿no? ¿Cuánto se le pagaba entonces?
¿Era mucho, era me poco? encantaría recordar todas las cosas que he firmado, pero la verdad es que son bastantes años desde esa fecha. No era un contrato particularmente importante para mi área, era un contrato que no era de mi área, nosotros cumplíamos con... Pero sin embargo hizo el contrato. Sí, claro. Ya. ¿Quién le dio los términos del contrato? ¿Usted los puso porque se les ocurrió? No. ¿O hubo una dirección allí que dijo, ponga esto, ponga lo otro? Sí, claro. Había un acuerdo de cómo se le iba a contratar. A nosotros nosotros digo por mi área, ¿no? Bueno, se va a contratar a fulanito de tal por tanto precio, por este periodo, va a prestar este servicio. Ya. Y nosotros lo que preguntábamos ¿Y usted le era, exigió certificado de trabajo? Mejor dicho, ¿se le exigió residencia o permiso de trabajo en el Perú? No, no se le pidió. O sea, no se puede, o sea, usted hace un contrato con una persona extranjera y no se asegura que tenga permiso, que pueda contratar en el Perú. Es que, de acuerdo a la ley peruana, yo no ninguna empresa extranjera pueda contratar libremente en el Perú sin tener residencia. Una empresa extranjera. Sí. Pero esta es una empresa que tenía sede en el Perú, era una sucursal, en todo caso. No, entiendo que no. De lo que recuerdo, no. O sea, una empresa extranjera puede contratar. Sí. ¿Y los impuestos quién lo pagaba? ¿Le deducían el impuesto? ¿Qué decía el contrato? ¿Que había una deducción de impuesto a la renta o no? ¿O no había impuesto a la renta tampoco? Esa parte nosotros, como área legal, nosotros ponemos el fee y lo que ponemos como cláusula general es que o la empresa prestadora de servicio o la empresa local asume todos los impuestos. ¿Pero qué decía el contrato? Me refiero al contrato. No que usted recuerdo. ¿No recuerda quién pagaba el impuesto? No, pero el que lo pagaba. ¿Y quién verificaba que se pague el impuesto? El área de administración financiera de... Que usted no tenía nada que ver con eso. No. Ya. ¿Y usted no le extrañó que un chileno, en fin, con quién llegaba? ¿Solo? ¿Con su secretaria? ¿3, 4 secretarias? ¿Llegaba solo con su maletín? ¿Cómo llegaba? Él era él. Solo, él era solo. Sí. Un señor solo que llega del aeropuerto casi a la oficina. Usted decía, qué raro, como una persona se aparece de Chile y que busca levantar financiamiento en el Perú. Bueno, yo la verdad que había de lo que... ¿Usted habló con él? Sí, claro, se nos hacía preguntas, sí, claro. ¿Y usted nunca le preguntó cuál era su especialidad? ¿Usted lo notó un hombre articulado, un hombre que sabía de finanzas? Me parecía un hombre, la verdad, me parecía una persona que manejaba muy bien su tema. Y cuando nosotros hicimos el contrato, los comentarios eran que era una persona con mucha experiencia en tema de financiero, ¿no? ¿Pero qué experiencia tenía? ¿Qué cosa iba a hacer para Odebrecht? ¿Conseguir la plata dónde? Como le comento... ¿Usted se imagina que una empresa de Odebrecht tan grande, tan importante, con tantos negocios en 12 países, y que iba a invertir 7.000 millones de dólares, aunque en ese momento la cifra no estaba fijada, pero por lo menos eran 1.300 que estaba fijada antes, ¿podía contratar a un chileno que nadie conocía para que le consiga dinero? ¿Usted creía factible eso? Bueno, aparentemente no era que nadie lo conocía, porque como le digo, cuando a nosotros se nos solicita armar el contrato y se nos dice que venía una persona, a mí lo que me comentaron, venía una persona con mucha experiencia en temas sobre todo de gas, en estructuración de temas de gas, en financiamientos de gas, y que era una persona... ¿Y usted no entró a Google, al internet y no, chequeó? ¿Usted no verificó quién era? No. Ya, creyó en lo que le decía su jefe. Sí. Ya. ¿Y vio a Kuczynski en las oficinas también alguna vez o no? No, porque Kuczynski ha declarado que sí iba a la oficina de Odebrecht a veces. Sí, pero nosotros como Kuntur no teníamos la oficina en la misma que tienen ellos, sino estábamos en una oficina en Basadre. ¿En Basadre? Sí. Y esto queda acá en Víctor Andrés Belaunde, ¿no? Sí. Ya. ¿Y usted Kuczynski a qué oficina iba? ¿A la de Basadre o la...? No sabría decirle, porque yo nunca lo vi. ¿Usted no lo vio? No, ni siquiera lo vio paseando por ahí, entrando al edificio, nada. No. Okay. No. Gracias, congresista García Belaunde. Entonces, ¿ustedes no verificaban si First Capital era una empresa acreditada en el Perú para brindar servicios financieros? Es que de acuerdo a la ley peruana eso no se requiere. Ahora sí les digo, a esa fecha a nosotros se nos indica ¿no? que va a venir esta persona que tiene mucha experiencia, el nombre de la empresa es tal, esta es la persona que va a venir y nosotros redactamos el contrato. Que nos toca a nosotros verificar, no lo hicimos, no lo hicimos. First Capital los asesoró también en el cierre financiero, el 2016-2017. No. ¿El señor Sepúlveda?
No. ¿Quién los asesoró financieramente en este cierre financiero 2016-2017? Sumitomo Mitsui es SMBC. Es una empresa financiera, asesoría financiera, digamos, de origen japonés, que tiene oficinas en todo el mundo, ¿no? ¿Estas sí son empresas que cuentan con autorización por la SBS para realizar asesoría financiera? No se necesita autorización de la SBS para prestar asesoría financiera. ¿Eso lo dice como abogada en ejercicio en estos temas? Bueno, en realidad para prestar cualquier tipo de servicio del extranjero en el Perú no se requiere un permiso. Hay temas tributarios, como indica el congresista García Belaunde, respecto a temas de retención, si es domiciliado o no domiciliado, pero para prestar y ofrecer servicios, no. Otra cosa es de que sean empresas grandes o pequeñas, bueno, sí hay una diferencia en términos de percepción y magnitud, ¿no? Los servicios de consultoría y asesoría en general para empresas extranjeras no necesitan requerimiento más allá de la retención. Sin embargo, los servicios de asesoría financiera en específico tienen una regulación por parte de la SBS. ¿La conoce usted? No, desconozco y no sabría que existía. La prestación de asesoría financiera entiendo que se puede dar por cualquier persona. Otra cosa es requerir fondos de terceros para efectos de bancos, que eso sí está regulado, pero acá simplemente es como una asesoría legal, ¿no? Yo te digo cómo hacerlo, digamos, casi es un servicio, ¿no? No hay un tema de recaudación de fondos como haría una entidad financiera bancaria. Vamos a regresar a las preguntas que teníamos hace un momento con respecto a Kuntur Inversiones en Infraestructura SAC. El 19 de septiembre del 2012, esta empresa que acabo de hacer referencia segrega un bloque patrimonial superior al capital social que posee por 250 millones de soles. Ese bloque patrimonial... Bien, son las 12 del día con 14 minutos.